que el Ministerio de Salud está evaluando la disponibilidad de camas en la red de sistema público por la posible llegada del coronavirus al país y no descarta adelantar la puesta en marcha de las nuevas instalaciones del Hospital Félix Bulnes, que cuenta con 100 camas de pacientes críticos. Además, ya se han determinado una serie de protocolos por esta emergencia, pero de todo esto vamos a conversar a esta hora con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Subsecretario, muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, voy a partir preguntándole precisamente por estas camas para pacientes críticos que podría adelantarse precisamente ante esta inminente llegada de casos a nuestro país. Buenos días. Muy buenos días, Priscila. Bueno, efectivamente, como estamos en una etapa de preparación acá en el Ministerio de Salud, en donde nosotros tenemos que preparar a la red asistencial para poder atender a la ciudadanía, es que hemos implementado, dentro de otras cosas, la posibilidad de poner en marcha el nuevo Hospital Félix Bulnes en sus 530 camas para poder satisfacer las necesidades de hospitalización que pudiesen requerirse en caso de que este virus llegue al país y que eso termine transformándose en una pandemia, tal como ocurrió el año 2009 con la H1N1. Hay otras medidas que obviamente van complementando esto, que van en relación a fortalecer con recursos humanos cada uno de los establecimientos, y para eso se han destinado los recursos, y además necesitamos de insumos, de medidas de protección personal, de elementos de protección personal, como son los delantales, como son las mascarillas, como son los protectores faciales, que eso se están comprando de parte de Senabas y se van a acumular, y en caso obviamente de ser necesario, ante una demanda que aumente explosivamente, van a ser distribuidos en menos de 24 horas por la Central Nacional de Abastecimiento. Subsecretario, además de esta activación de compra de insumos que usted nos está mencionando, ¿también es necesaria la activación de compras de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, o eso probablemente pueda desarrollarse de manera normal, que se cuente con eso? Yo no sé qué tipo de tratamiento debe recibir, por ejemplo, un paciente en estado crítico, si usted nos puede contar más. A ver, lo que está recomendando hoy día la Organización Mundial de la Salud es tratar a estos casos similar como se están tratando los casos de la influenza, es decir, con medidas de protección, de aislamiento en los establecimientos de salud y para los contactos de estas personas que haya podido tener en los días de incubación de este virus. Pero hoy día no tenemos y no existe en el mundo un antiviral que vaya a ser gestionado, que se vaya a ser suministrado a estos pacientes. Tampoco existe una vacuna, y en eso, por eso hay que ser bastante cuidadoso, estar alerta, ese es el llamado que nosotros hacemos, pero mantener la calma. ¿Por qué? Porque la letalidad de este virus ha demostrado que ha ido bajando a la medida que se van conociendo los nuevos casos. Sin embargo, nuestra red debe prepararse, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que este virus tiene un gran potencial de llegar a nuestro país, y para eso, obviamente, nosotros como Ministerio de Salud debemos prepararnos. Nosotros hemos reunido con los alcaldes de quienes dependen los consultorios, la atención primaria, para contarles de esta situación y, obviamente, en caso de ser necesario, pedirles colaboración para aumentar los horarios en la cual los servicios de urgencia de sus consultorios atienden, y lo mismo hacerlo con la red de hospitales del país. Ahora, ¿usted nos puede explicar bien el protocolo de acción en caso de tener un caso positivo al interior de un vuelo, por ejemplo? ¿Ese paciente se aísla? ¿Qué pasa con el resto de los pasajeros? ¿Van a un hospital determinado, probablemente uno por región, quizás no a cualquier hospital? Cuéntenos un poco sobre eso para ir controlando esto y evitar, por supuesto, mayores contagios. A ver, nosotros tenemos un plan, y este plan consta de 3 etapas. La primera etapa, que es la que estamos hoy día, es cuando no tenemos casos confirmados en el país. Y esa primera etapa, obviamente, va desde lo que nosotros hacemos en las redes asistenciales, de estar preparándonos, pero obviamente también tenemos que estar pendientes de los ingresos al país de personas que puedan estar contagiadas. Y es por eso que, como el ejemplo que usted da, existe un protocolo que está publicado en la página del Ministerio de Salud y depende de la vigilancia epidemiológica que hacen las Ceremis en cada una de las regiones del país. Ese protocolo consiste en que un caso que pueda ser sospechoso de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, presentar síntomas de fiebre, presentar malestar, dificultad respiratoria, ese paciente debe ser encuestado por la Ceremi regional correspondiente y obviamente haber visitado un país que tenga casos. Eso es clave.
de lo contrario es algo bastante muy parecido a un resfrío, a una influenza que tenemos acá en nuestro país. Y una vez que ese caso es declarado sospechoso por la Seremi, esa muestra se envía al laboratorio, que en este caso es del ISP, y una vez que se confirma esa muestra, ese caso se declara como confirmado. Una vez que ese caso es declarado confirmado, obviamente se activa la vigilancia epidemiológica y esa, tal como ocurre en otras situaciones como meningitis o otros tipos de virus contagiosos, debe ser encuestado por un encargado de epidemiología de cada una de las Seremis y obviamente se hace una revisión de los casos que pueden haber estado contactados por ese paciente ya contagiado. Y se realiza una vigilancia que consta de toma de temperatura 2 veces al día, entre otras cosas. ¿Para qué? Para obviamente encapsular la posibilidad de contagio a otras personas. Una vez que ese paciente obviamente ingresa al recinto de salud y es confirmado, también se tienen que tomar medidas de seguridad y con eso me refiero al personal de salud, tanto en el sector de administración, de recepción del paciente, como obviamente por los médicos, por las enfermeras, por los técnicos de enfermería. Todo eso ya está divulgado en nuestras redes asistenciales y esperamos obviamente que esas bajadas que se hagan a los establecimientos de salud, junto con las capacitaciones que hemos dispuesto para cada uno de los que trabajan en el Sistema Nacional de Servicios de Salud, se haga lo antes posible para estar preparados. Y esa es la etapa en la cual estoy hoy día, estar preparados para que este virus cuando llegue podamos reaccionar de la mejor forma posible. Subsecretario, ¿cuál es la proyección que se hace de aquí a las próximas semanas de llegadas de algunos pasajeros que provengan precisamente de estos países en donde se hayan presentado algún tipo de casos de coronavirus? ¿Y cuándo sería el pic, además, aquí en nuestro país? Es difícil saber eso y hacer una estimación. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad, no la tiene ningún país del mundo de poder hacer una estimación. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Tomar el caso más conocido que tenemos, que es el de H1N1, en donde después de casi 3 meses de haberse declarado el primer caso, ese contagio, ese virus llegó a Chile. Y a partir de eso nosotros nos hemos puesto una hoja de ruta para poder ir habilitando. Como te decía, ayer Senabas mostró que va a comprar más de 25 millones de insumos, ya sea mascarillas, delantales, etcétera, son más de 10.000 millones de pesos. Nosotros ya nos juntamos con las facultades de medicina a través de su representante para poder disponer, en caso que sea necesario, de los alumnos de medicina del último año, porque necesitamos reforzarlo, tal como ocurrió el año 2009, y obviamente lo que mencionaba al principio, o sea, necesitamos un mayor número de camas en caso de que este virus se transforme en una pandemia, y para eso estamos evaluando la habilitación del nuevo Hospital Félix Bulnes, que como tú mencionaste en el principio, cuenta con 530 camas totales y hay más de 100 camas de paciente crítico, que son las camas necesarias en caso de las complicaciones más severas que podría tener este virus. Sí, subsecretario, bueno, lo importante es que estamos preparados y ese es un llamado enorme a la calma, sobre todo para la población de nuestro país. Ante la llegada de un caso, definitivamente hay un protocolo de acción, tal como usted lo ha explicado, que es bien estricto para evitar mayores contagios. Así es que nos vamos a mantener muy pendientes de la información que usted también vaya entregando, porque la verdad es que eso termina siendo súper relevante. Hay personas que se preocupan muchísimo, pero definitivamente está todo listo y dispuesto ante la llegada de algún caso, incluso para personal médico, para evitar estos contagios intrahospitalarios. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted y hago un llamado a informarse en la página del Ministerio de Salud, donde está toda la información oficial para evitar cualquier rumor y estar preparados tanto la ciudadanía como la red de salud.